Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología Gustavo Daniel Dapche. Dialogando. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas. Librería y artículos religiosos Virgen de Luján, 9 de julio y Hermógenes Ruiz. Local 4. Teléfono 264 5 60 81 33. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Elías Moto. Elías Moto. Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Clonomega, tu mejor impresión. ¿Qué tal? Nos encontramos otra vez en Dialogando. Recordemos que estamos respondiendo preguntas de toda el habla hispana que llegan a los consultorios de teología y espiritualidad. Y que ahora vamos a terminar de responder una pregunta de Mauricio de México, y le hemos agregado alguna inquietud de Marta, también de Colombia. Marta de Colombia, Medellín. Mauricio tiene 20 años y Marta 48 años. Vamos a poner la placa número 1 y vamos a plantear las preguntas que hacen ellos. No se asusten por los términos, porque siempre hacemos después un vocabulario en el cual vemos qué quiere decir cada cosa antes de responderla. Bueno, las dudas que tienen: ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Qué marca nuestra pertenencia a Dios? ¿Los que están en el infierno son hijos de Dios? ¿Les pertenecen quienes están allí o no? Por cualquier pecado dejamos de ser hijos de Dios, solo los bautizados se pueden ir al cielo, y se resucitará el cuerpo del no nacido. ¿Y cómo? Es decir, del engendrado y no nacido, que fue abortado naturalmente o a propósito. Dice, ¿va a resucitar? ¿Y cómo va a resucitar? Bueno, ya lo vamos a ver. En la placa número 2 nos hemos armado un vocabulario antes de terminar contestando estas preguntas. Un vocabulario que vamos a desarrollar al final de este bloque y en otro bloque más. Y vamos a empezar a explicar entonces. Vamos a meternos en el vocabulario para poder entender las preguntas que nos hacen. En la placa número 4 empezamos con algunas de los términos que se emplean en las preguntas. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Y ahí tenemos la amistad con Dios, la ternura de Dios y la fidelidad de Dios. Bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué significa ser hijo de Dios? No criatura de Dios hecho, sino ser hijo. Como explicamos en el encuentro anterior, quiere decir tener la vida de Dios. Yo tengo la vida de mi Padre, porque Él me la entregó, de mi padre y de mi madre. Entonces soy hijo de mi papá y de mi mamá. Para ser hijo de Dios tengo que tener la vida de Dios en mí. Y esa vida de Dios que se hace creada en mí, porque Dios es increado, se llama gracia. Entonces, ¿qué significa cuando tengo la gracia, la vida de Dios en mí? Cuando más abundante, mejor. Como dijo Jesús, vine a traer vida y la vine a traer en abundancia. Significa que estoy en amistad con Dios, en armonía con Él,
comienzo a estar en armonía conmigo mismo, a autocomprenderme, a perdonarme, y a comprender y perdonar a los demás. Establezco una armonía con los seres que me rodean y también con el universo, animal, vegetal y mineral. Comienzo a experimentar la ternura de Dios, que Dios me ama y es mi Padre, y tiene una providencia amorosa sobre mí, cuida de cada uno de mis pasos, y comienzo a experimentar también con la gracia, con la vida de Dios en mí, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Yo tengo fe en Él, yo le soy fiel a Él y Él me es fiel a mí. Como dice en el Antiguo Testamento, yo seré su pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habrá una protección de uno sobre el otro. Vamos a ir a la placa número 5. En la placa número 5 vamos a hablar de la pertenencia de Dios, porque ahí una de las preguntas que nos hacen Mauricio y Marta es ¿qué marca nuestra pertenencia a Dios? Entonces tenemos ahí, ¿a qué llamamos pertenencia de Dios? Ponemos reciprocidad de entrega y pertenencia dichosa o desesperada. Vamos a ver qué significa eso. La pertenencia a Dios, o la pertenencia de Dios, pertenencia a Dios, de nosotros a Dios, marca una reciprocidad, porque si nosotros le pertenecemos a Dios, Dios también nos pertenece, aunque con diferencia de roles. Vamos a hacer una analogía pedagógica. Algo me pertenece a mí, yo soy su dueño, y por lo tanto tengo derechos y responsabilidades. Si yo le pertenezco a Dios, Dios tiene derechos sobre mí, tiene un derecho porque Él es el que me creó y Él sabe cómo debe funcionar su creación. Y a la vez que tiene derechos, tiene responsabilidades. Si Él me creó, tiene responsabilidad porque sabe cómo funciono. Y si soy su hijo, uno tiene responsabilidad sobre sus hijos, tiene responsabilidad sobre lo que hace. Sobre lo que hace y sobre sus hijos, que tiene una responsabilidad mayor sobre el hijo, porque el hijo es una parte de uno mismo que entrega para ser otra persona, para ser otra criatura. Entonces, si uno pertenece a alguien, el otro tiene obligaciones y derechos sobre uno. Y uno puede haber una pertenencia dichosa. Por ejemplo, uno puede pertenecer a algo o a alguien y está contento, alegre. Y si pertenezco a Dios, hago lo que a Él le agrada y eso me hace feliz. Soy pertenencia de Él. Hago lo que le agrada, eso me hace feliz. Porque lo que le agrada a Él es lo que me hace feliz a mí también. Entonces, ¿por qué digo reciprocidad de entrega? Porque si yo me entrego y soy pertenencia de Dios, Él también hace que me pertenezca su felicidad. Pero puede haber una pertenencia desesperada, que es la que no se pone contento con las cosas de aquel a quien pertenece. Entonces es una pertenencia desdichada y agarra otro camino y se rebela contra aquel a quien pertenece. Y anda en oscuridad y tinieblas. En última instancia anda en oscuridad y tinieblas, porque sigue el camino de la no pertenencia, perteneciendo a alguien. Y vamos a poner la placa número 6, en que vamos a hablar de lo natural y lo sobrenatural. Dice, lo creado, la mano de Dios y lo más valioso. Lo creado, lo natural es lo creado en todos sus sentidos y en todos sus estados. Nosotros hablamos en el encuentro anterior de 3 reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Y dentro del reino animal mencionamos el animal racional que es el hombre. Todo esto es mundo creado. Ahora, el mundo sobrenatural es cuando actúa Dios, los ángeles o los santos de Dios. Eso es lo sobrenatural. Cuando se habla del diablo, no es sobrenatural. En unas películas o pseudo artículos periodísticos dicen sobrenatural y hablan del diablo, de la brujería, de cosas raras que suceden o que no podemos explicar desde lo sensible. No, eso es preternatural, antes de lo natural, no es ni natural y menos sobrenatural. Sobrenatural es lo que está por encima de lo natural y eleva lo natural y pertenece al mundo de lo celestial de Dios. Entonces, logrado por Dios, por sus ángeles y por sus santos. Por lo tanto, ahí opera la mano de Dios. Y Dios opera principalmente en lo sobrenatural en el hombre, creado a su imagen y semejanza, porque le puede decir que sí
a Dios. Y también va a operar sobrenatural y gloriosamente en el hombre y en toda la creación cuando nos resucite corporalmente y transfigure este universo en el día final. Universo transfigurado, hombre resucitado, porque el hombre es inseparable del universo. ¿Y qué es más valioso? Es más valioso la mano de Dios en la gracia. Por eso es más importante el mínimo grado de gracia que la creación de todo el universo, porque el universo es natural, es caduco, perece, tiene un límite, tiene un fin. La gracia es sobrenatural y culminará en la vida eterna. Esto es Dialogando. Librería y Santería Divina Misericordia. Gran liquidación por cambio de rubro. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 13 en calle Santa Fe 176 Oeste. Llámanos hoy mismo al 427-6933. Tu consulta no molesta. Librería y Santería Divina Misericordia. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN, Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echeverría 889 Sur, teléfono 426-2837. Estamos presentando Dialogando. Bueno, vamos a seguir respondiendo a esta pregunta que nos hacen Mauricio y Marta de Colombia. Mauricio es de Medellín. Y precisamente para contestar a las preguntas armamos un vocabulario teológico, espiritual, filosófico, pedagógico, para entender de qué nos están hablando. Y después contestamos las preguntas. Hemos contestado ya 3 sobre que aquí llamamos hijo de Dios, la gracia, la pertenencia de Dios, el mundo natural, el sobrenatural. Ahora vamos a hablar de la naturaleza del infierno y las distintas clases de pecado. Lo tenemos en la placa número 8. La naturaleza del infierno, la lejanía de Dios y la pena de sentido, voy a explicar, distintas clases de pecados, leves y graves, y la naturaleza del cielo y los cuerpos resucitados lo dejamos para el bloque que viene. El infierno, naturaleza del infierno. ¿Qué es el infierno? Principalmente el infierno es lejanía de Dios. Y pongamos en Dios la felicidad y en el infierno la infelicidad, la desdicha, la desesperación. Sí, porque muchos querrán, yo escuché maldecir por los medios el nombre de Dios y del diablo. Ahora, ¿con quién estaba esa persona? No tengo ni idea. Porque el diablo, acuérdense del Fausto, el Fausto de Goethe, no el criollo, le vende el alemán, le vende el alma al diablo para tener la eterna juventud. Y Dios le da la eterna juventud, mujeres, placeres, todo, pero después le viene a pedir el alma. Y vamos, y se acabó, querido, me llevo el alma al infierno. Y ahí no hay más mujeres, no hay más whisky, no hay más juego, ahí es fuego eterno, porque el diablo no es feliz. Ofrece la pseudo felicidad, pero él no es feliz, por eso viene a buscar almas, si no uno quisiera estar con él siempre. Y miren que hay todo un satanismo, una satanología, que hay un estudio de Satanás y una práctica del satanismo. Y la brujería está emparentada con el satanismo constantemente. Entonces el infierno es lejanía de Dios. Esa es la pena de daño. El daño que tengo, lo que peno, lo que sufro, es que estoy lejos de Dios. Y no quiero estar cerca de Dios, pero eso me hace sufrir incluso. Porque no es que me arrepiento, yo me arrepentiría. No, en el infierno no hay arrepentimiento. No quiero estar cerca de Dios.
Y eso me hace sufrir psicológicamente, después espiritualmente y por último lo voy a sufrir corporalmente. Y hay una pena de sentido también, es que no solamente sufro la lejanía de Dios, en mi psicología, en mi memoria, en mi inteligencia, en mi voluntad, sino que hay una pena en los sentidos. Si estoy resucitado, en mis sentidos no tienen felicidad. El tacto, el gusto, la vista, el olfato, el oído, que van a ser beatificados en la resurrección final en el cielo, no tienen felicidad, hay una pena de sentido. Y además la imaginación está como acobardada, está acechada, está desesperada, la inteligencia y la voluntad también, porque la voluntad está consumida por el odio y la inteligencia por la ignorancia. Entonces, en el infierno hay una lejanía de Dios, que es una pena del daño que tengo, que me elegí, y una pena de sentido que pesa sobre mí por esa elección. Y después hay distintos tipos de pecado. Yo les hablo de distintos tipos de pecado y lo tengo en la placa número 5. No, está en el mismo bloque, digo distintos tipos de pecado, en la placa número 8. Distintos tipos, leves y graves. Leves y graves. Los pecados leves, ¿qué son? Aquellos por los cuales se vuelve con facilidad a Dios. La materia, se dice, el hecho, es leve, es livianito, no es grave. Además, muchas veces no hay plena deliberación, ni pleno consentimiento con lo que hace, entonces es un pecado leve. ¿Y cómo vuelvo a Dios con eso? Con la oración, con las buenas obras, si se es cristiano con la lectura de la Biblia. Entonces, hay muchos medios, con los sacramentos, de volver a Dios con los pecados leves. Que practica la confesión sacramental también puede con la confesión sacramental, porque no hay que dejarse estar con los pecados leves, porque no es que muchos pecados leves hacen un pecado grave o mortal, pero sí van predisponiendo para el pecado grave y mortal que aleja de Dios. Y los pecados graves o mortales son los que cortan la vida con Dios, hacen una ruptura con Dios. Es decir, el hecho es grave, alejan de Dios y de la convivencia pacífica y justa con los demás. El hecho es grave, es deliberado, con premeditación y alevosía, podríamos decir, y consentido plenamente por la voluntad. Entonces, aleja de la convivencia pacífica con Dios y con los hermanos, porque también crea un malestar con los demás. Y las injusticias sociales, les voy a hablar, por ejemplo, son pecados graves que atentan contra la paz y la sana convivencia entre los hombres. Y la Biblia dice que claman al cielo. Estos pecados sociales de injusticia claman al cielo buscando justicia. Es decir, que será muy, muy fea la vida del injusto en la eternidad, y la vida del justo será dichosa. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Librería y Santería Divina Misericordia. Gran liquidación por cambio de rubro. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 13 en calle Santa Fe 176 Oeste. Llámanos hoy mismo al 427-6933. Tu consulta no molesta. Librería y Santería Divina Misericordia. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Desde UPCN Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados.
Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. OSDOP. Un cuidado muy particular en todo el país. La obra social de los docentes privados. Dialogando. Bueno, y ahora sí, vamos a la placa número 12, en que vamos a describir otros dos términos antes de contestar a las preguntas que nos hacen Mauricio y Marta desde Colombia. Mauricio nos escribe de Medellín, una reunión de amigos que tienen ciertas dudas sobre temas teológicos. Vamos a hablar de la naturaleza del cielo, la eterna felicidad, y vamos a hablar de las cualidades del cuerpo resucitado, juventud, agilidad, sutilidad, incorruptibilidad y luminosidad, ya que nos hacen una pregunta sobre si el niño engendrado y no nacido va a resucitar y cómo va a resucitar. Bueno, la naturaleza del infierno, dijimos que la naturaleza del cielo, hablamos en el bloque anterior de la naturaleza del infierno, el estar lejos de Dios, esa pena de daño, y la pena de sentido que tenemos después en la resurrección. Yo espero que no, pero que tendrán en la resurrección los cuerpos, ¿quién puede decir que no, no? Los cuerpos de los condenados, de los que están en el infierno, no están condenados por Dios, es una elección libre, no sé por qué decimos condenados, están condenados al sufrimiento por ellos mismos. Bueno, tienen un sufrimiento psicológico, físico, espiritual, incluso en sus sentidos. Bueno, la naturaleza del cielo, ¿cuál es la naturaleza del cielo? La posesión del sumo bien, dice la filosofía. El hombre está destinado a poseer el sumo bien, en el cual encuentra su descanso. Este sumo bien lo llamamos Dios. O poseer la eterna felicidad, la eterna bienaventuranza, porque si no sería el hombre el único ser que no obtiene su fin en el universo. El animal tiene su fin, el vegetal también, el árbol, la planta, la humanidad. Pero el hombre que aspira a la felicidad constantemente está acuciado por problemas, enfermedades, debilidades, dificultades. Entonces tiene que alcanzar la felicidad. Si no es en este mundo, es en la otra. Por eso está llamado en el cielo a la eterna bienaventuranza. La buena aventura, tener un futuro bueno, feliz, ser siempre feliz. Eso sería, estar siempre bien, ser dichoso. Es la plenitud del cielo de la dicha personal, la perfecta posesión y comunión y armonía de uno mismo, de Dios, de los demás y del universo. ¿Y qué son los cuerpos resucitados? ¿Cuáles son las cualidades del cuerpo resucitado? En la placa poníamos la juventud, agilidad, sutilidad, incorruptibilidad y la luminosidad. Bueno, la juventud, ¿qué es? Es tener la edad de Jesús. El cuerpo resucitado, según Santo Tomás de Aquino, que nunca fue superado, el gran teólogo y filósofo del siglo XII, es resucitar en la edad de Jesús. Porque en la edad de Jesús, dice, tenemos la plenitud de las fuerzas y después empiezan los achaques. Además, el cuerpo resucitado, según lean los 4 evangelios, la parte final, cuando Jesús resucita de entre los muertos, tiene agilidad el cuerpo resucitado, es decir, se traslada con la velocidad del instante, la velocidad de traslación, porque no tiene el peso de la gravedad. Además es un cuerpo sutil, es decir, atraviesa otros cuerpos sin lesionarse ni lesionar, como Jesús atravesó las sábanas y no las rompió, como atravesó la roca que cubría como puerta el sepulcro y no rompió la roca, ni él se lastimó el rostro, y como atravesó las puertas donde estaban reunidos los discípulos por temor a los judíos, ni rompió la puerta, ni él se magulló atravesando la puerta. Ese es el don de la sutilidad. El don de la claridad o luminosidad es que la luz de Dios que contempla el alma rebosa sobre el cuerpo, y este tiene luminosidad y esplendor. Y la incorruptibilidad es que no perece jamás. Entonces esto lo vamos a aplicar después para saber si el cuerpo del engendrado no nacido resucita o no y cómo. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Vamos a responder la última. ¿Resucitará el cuerpo del no nacido y de qué manera? Los demás ya lo hemos ido contestando. Primero,
¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Dijimos que es por la gracia, la vida de Dios en nosotros, abriéndonos a Él, convirtiéndonos a Él. ¿Qué marca nuestra pertenencia a Dios? El carácter quiere decir pertenencia, sello en latín. Y se da en el catolicismo los sacramentos del bautismo, confirmación y orden sagrado, aunque Dios no se ata las manos para que a alguien le pertenezca. Pero esto sí es como una marca, como un sello de pertenencia, que deben estar acompañado, este sello de pertenencia, por la amistad con Dios, la gracia, para que no sea una pertenencia, como dijimos, desesperada, de querer no pertenecer, sino querer pertenecer y tener los beneficios de la pertenencia. En el infierno no se es hijo de Dios, porque se renunció, se está lejos de Dios en el infierno y no se quiere estar con Él. Por lo tanto, no se es hijo de Dios, pero sí se conserva la hechura de Dios. Como los demonios, son ángeles caídos, pero el ángel fue hecho por Dios. Los que están en el infierno también son criaturas de Dios, hechos por Él, nada más que han optado libremente por estar lejos de Él. Y por último, resucitará el cuerpo del no nacido, del engendrado y no nacido, el que es abortado naturalmente o abortado como un asesinato, para el que piensa que hay vida desde la concepción, sí resucitará. Todos esos millones y millones de niños que mueren antes de ver la luz del sol, y por los cuales el padre Carlos Carreto en Italia oraba. Él iba a los hospitales y destapaba los tachos de basura, y ahí veía a los fetos descuartizados, y decía, si ya no tenían vida, rezaba por ellos, y si veía que tenían algo de vida, porque estaban sacados del seno materno más grandecitos, los bautizaba. Entonces van a resucitar con la edad perfecta, la edad de Jesucristo, dice Santo Tomás de Aquino, y con las mismas cualidades que vimos de los cuerpos resucitados: agilidad, sutilidad, luminosidad e inmortalidad. Vivirán con nosotros para siempre. Esto es Dialogando. Y ahora vamos a ver qué nos deja todo esto. Siempre nos deja, porque lo hacemos en un clima de reflexión, de oración, de estudio, de contacto con lo divino. Pero vamos a ver las resonancias, lo tenemos en la placa 36, la resonancia espiritual, subjetiva, interior, la enseñanza de que vamos a hablar de los hijos de Dios, de la pertenencia a Dios del cielo, de los elegidos y los resucitados. Bien, los hijos de Dios, ya terminamos de decir, son los que tienen la vida de Dios en ellos y viven en amistad y armonía con Dios. Además, al vivir en amistad y armonía con Dios, se armonizan a sí mismos, se van armonizando con los demás, reconciliándose, perdonando, y van entrando en armonía con el universo que los rodea, y teniendo un orden interior y exterior en sus vidas. Además, son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por Dios. La pertenencia de Dios es una relación recíproca de generosidad y entrega. Si yo le pertenezco a Dios, Él me pertenece de alguna manera. Yo seré su Dios, dice, y Él será mi pueblo. Yo seré de Él y Él será mío. Y mutuamente nos acogeremos y protegeremos. Más Él, porque yo soy criatura suya, tengo necesidad de Él y Él no tiene necesidad de mí. El cielo, ¿qué es el cielo? Es la dicha sin fin, sin sufrimiento. Podemos definirlo así. Aparte de la posesión del sumo bien, la eterna felicidad, es la dicha sin fin, sin sufrimiento en el cuerpo, la psiquis ni el espíritu. Vieron que el cura de Ars decía, sufrir amando no es sufrir, pero sufría. No, si no diría que sufría. Sufrir amando no es sufrir, pero sufría. Entonces, el cielo no es sufrir amando, no es sufrir. No hay sufrimiento ya. Es la dicha sin fin, sin sufrimiento. En el cuerpo, la psiquis ni el espíritu. Sin sufrimiento. Los elegidos. Dios hace ser bueno al que lo escucha. Uno no se puede autoelegir, Dios lo elige y Dios nos va eligiendo a todos. Ahora, cuando nos elige, uno no puede decir, yo no puedo seguir a Dios. Porque si se abre a Dios y lo escucha, Dios dice una palabra, bendice. Y cuando Dios dice bien de uno, lo bendice, crea el bien en uno, crea el bien, crea la filialidad y la pertenencia. Y por último, los resucitados. Será la Jerusalén celestial del fin de los tiempos. Ya no será el cielo con el alma sola cuando parto de este mundo, sino cuando en el día final mi alma se una al cuerpo, resuciten los cuerpos de todos los hombres de todos los tiempos por el poder que tiene Jesús de resucitarlos. Y todos juntos estaremos resucitados y felices con Jesús.
aún aquellos que no han visto la luz del sol en este mundo, pero que sí habían sido engendrados. Por eso la fecha del cumpleaños, yo digo, es anecdótica. Puede ser un día antes, un día después, unas horas antes, pero nuestro verdadero cumpleaños es cuando hemos sido engendrados por nuestros padres. Eso sí que no es un día antes ni un día después, no es un segundo antes ni un segundo después, sino que es el tiempo total en que hemos sido hechos personas. Esto es Dialogando. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100. Centro de Estudios Virgen del Rocío. Preparación y apoyo en todas las materias y niveles. Mendoza 254 Sur, Rawson. Teléfono 424-1377. Dragomen, en Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión. Rece con el CD 20 Misterios del Rosario. Dialogando.